Bien, como Reader acaba de manifestarlo, para esta sesión está programada el tópico Derecho a los pueblos indígenas e interculturalidad. Respecto a este tema, en los últimos años ha habido mucho debate en diversos planos. Primero teórico, luego una gesta normativa o proliferación normativa, acompañada con abundante jurisprudencia expedida por tribunales locales e internacionales que han colocado y puesto énfasis en el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Bien, para esto debemos iniciar eh, como un patrón común o general, afirmando que mm, el país, y creo que no solo el país, sino la mayoría de los países alrededor del mundo, está conformada de aquello que llamaba José María Arguedas de todas las sangres. Son multilingües, pluriculturales y hoy en día incluso se habla de que son plurinacionales, lo cual significa una unión de diversas culturas, visiones, cosmovisiones, religiones, formas de pensamiento que configuran una nación. Por ende, si revisamos a grandes rasgos la historia de la humanidad, las civilizaciones que se han ido forjando, gestando a lo largo de la historia, encontraremos que uno de los rasgos o elementos preponderantes fue la diversidad cultural y, por supuesto, la pluralidad, porque ninguna civilización ha podido subsistir sin este elemento de la pluralidad. Ha sido un insumo necesario para la construcción y solidificación de las mismas. En el país, en la actualidad, y también desde una perspectiva histórica, podemos considerarlo que es culturalmente diverso. Eso no es ninguna novedad. Oficialmente tenemos estos datos: 48 lenguas, 55 pueblos indígenas oficialmente reconocidas, según la base de datos del Ministerio de Cultura, y más de 200 expresiones y manifestaciones culturales reconocidas por organismos internacionales. Esto, en buena medida, le da sentido de diversidad al país, pero también hay que acompañarle de la conformación geográfica, las otras manifestaciones que tienen presencia en el país, aparte de la cultural. Y eso forma uh, parte también de la tradición de diversidad del país. En ese sentido, pasaremos al siguiente punto, que es cultura e interculturalidad. Aquí corresponde hacer algunas precisiones, algunas eh, explicaciones sobre qué puede entenderse por cultura. La UNESCO ya ha mencionado que la definición o el término de cultura tiene múltiples definiciones, aproximaciones, al punto de que no hay una estándar o por lo menos sólida que pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Por lo tanto, una forma de aproximarse y de entender, por supuesto, esto no escapa o por lo menos tiene intrínsecamente cuestionamientos, sería entenderla de la siguiente manera.
cultura como formas aprendidas de pensar, sentir y hacer, así como las manifestaciones y expresiones, resultado de la relación entre los grupos humanos y la naturaleza. En ella encontramos conocimientos, tradiciones, costumbres, símbolos y otros que en buena medida configuran lo que conocemos como cultura. Sin embargo, podemos aumentar más elementos, sustraer elementos, y eso conducirá a que no habrá una definición estable, uniforme de cultura. Y habría que hacerse la pregunta también si vale la pena definir cultura de una forma uniforme, estandarizada o, eh, digamos, monopolizada. No sé si eso podría ayudar a entender mejor la cultura o quizás sumarnos a una tesis abierta de que a medida que las sociedades, la civilización como tal va evolucionando, nuevos aspectos o dimensiones se van sumando y forma parte de la definición de cultura, de tal manera que habría no una definición estática de la cultura, sino una dinámica para uh, acoplarse a las formas de vida que las civilizaciones van desarrollando. Eso por un lado. Sí, hay una mano levantada. Sí, doctor, al finalizar la ponencia con las preguntas Ya, para perfecto, que sí, mejor. no se pueda intercortar la exposición. Estimados doctores, al finalizar Ya, son muy las bien, preguntas por gracias. ahora. Gracias, doctor. Listo, gracias. Entonces continuamos. Bien, esa sería la precisión, una ah, aproximación dinámica de la cultura puede ser más útil, más asequible, más entendible a medida de cómo van desarrollándose las civilizaciones. Pero el término no es nuevo. eh, Creo que los historiadores, los antropólogos han tratado de entender este término desde diversos episodios, estadios de la evolución y desarrollo de la humanidad. Así que desde las primeras culturas, de las o civilizaciones hasta la actualidad, estarán caracterizadas de alguna forma eh, de entender o de aproximarse de cultura, ¿no? Porque en buena cuenta una definición amplia y dinámica permite acoger la educación, el desarrollo, también las formas de pensar, también incorporar los diferentes formas de expresión que ha encontrado el ser humano, dentro de ellas el lenguaje, eh, la ciencia, incluso el derecho estaría incorporado dentro de la cultura. Por lo tanto, podemos sostener que es un término amplio que acoge muchos contenidos, tal como aquí se puede apreciar preliminarmente, ¿no? Porque hay varias formas o definiciones o aspectos que van incorporándose en el sentido o noción de cultura. Pero algo que habría que rescatar es la definición del término y cómo entendían la cultura en la sociedad griega, que era una forma de dignificación del pueblo, de la polis. Y esa definición creo que por mucho tiempo se ha mantenido, por lo menos tal como lo conocemos hoy en día.
y se puede asociar eso con ciudadanía también. Pues bien, tenemos esas aproximaciones. Ahora abordaremos el siguiente punto, la interculturalidad. Eh, la aproximación que hemos efectuado de cultura es algo descriptiva y dinámica, también dijimos, eh, pero eso puede suscitar diversas críticas o controversias en torno a la misma. El siguiente punto, para entender mejor, y creo que también apreciar a plenitud cómo es la cultura, es necesario abordar la interculturalidad. Eh, si se habrán fijado, más o menos de 1980, quizás un poco antes o después, pero aproximadamente 1980, inicia una gesta, un discurso que pone en el centro el término interculturalidad. Y qué significaría esto? ¿Cuáles serían sus alcances, su finalidad, el propósito de hablar de interculturalidad? Surge más o menos por estas fechas, 1990, y llegando a fines del siglo XX, inicios del siglo XXI, este término encuentra mayor acogida en el nivel educativo, luego ingresa al plano de la salud, a la justicia, entre otras. Y se habla de salud intercultural, justicia intercultural, y como que se va añadiendo este término de interculturalidad a las diversas políticas públicas que el poder del Estado o las sociedades van eh, exigiendo, en este caso al Estado, y le llaman políticas públicas con enfoque intercultural. Ya antes se hablaba de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, pero ahora es más, creo, presente eh, este discurso de la interculturalidad. Y más adelante vamos a ver que incluso viene acompañado de reformas constitucionales, expedición de nuevas leyes, entre otras, que tratan de potenciar el sentido de interculturalidad. Ah, en la raíz de la interculturalidad podemos encontrarla en esta especie de desigualdad que habría surgido entre las culturas, porque los filósofos políticos que justifican la presencia de la interculturalidad afirman que la categoría usada por norteamericanos, por europeos, para explicar la diversidad, la proliferación de las culturas era la multiculturalidad, pero esta multiculturalidad reflejaba una cara, una visión de la sociedad dominante, y no trataba de colocar en el mismo plano de igualdad a las culturas. En ese sentido, era necesario reformular la idea de multiculturalidad por interculturalidad, porque la multiculturalidad, si bien es cierto, reconoce esa pluralidad, esa eclosión de variedad de culturas, sin embargo, evita, o por lo menos no se compromete a profundidad con el discurso de la igualdad, sí con el del reconocimiento, pero no con el de la igualdad y la interacción permanente. Por esa razón,
la otra propuesta es la interculturalidad, que buscaría una forma de interrelación entre las diversas culturas en igualdad de condiciones, pero también que estén dispuestos a escucharse, a interactuar y de esta forma a crear condiciones de existencia, de cooperación y principalmente de diálogo comunes e igualitarias. Ese es el sentido de la interculturalidad, algo que habría descuidado, como digo, la visión de la multiculturalidad o incluso la pluriculturalidad. Al respecto, en el país, creo que quien mejor ha tratado de retratar esta diversidad de culturas, de cosmovisiones, de religiones, de pensamientos, de racionalidades, si cabe el término, fue José María Arguedas. Él creo que no estaba pensando tanto en multiculturalidad, quizás en interculturalidad, pero en ese momento todavía no había sido acuñado el término. Y él mencionaba que al recibir los premios, los elogios, como en este caso el premio Inca Garcilaso de la Vega, le producía un regocijo porque dice más o menos lo siguiente, ¿no? Yo no soy un aculturado, dice, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Deseaba convertir esa realidad en lenguaje artístico y tal parece, según cierto consenso más o menos general, que lo he conseguido. Por eso recibo el premio Inca Garcilaso de la Vega con regocijo. Esta sería una manifestación de interculturalidad, pues probablemente así podemos verlo, ya que hay una forma de respeto hacia la tradición cultural y las expresiones costumbristas del país y también una interacción con en este caso, el idioma español, que sería una expresión de otra tradición cultural. Y los dos, a juicio de José María Arguedas, no serían incompatibles o excluyentes, sino que encuentran puntos de consenso y, por supuesto, de esa forma se puede construir mejores puntos de referencia, de diálogo entre las diversas culturas. Eso nos deja como un mensaje José María Arguedas allá por 1900, por la década de los 60. Luego, algo que anotan también los autores es lo siguiente, ¿no? Que la interculturalidad no está limitada al reconocimiento, respeto y eliminación de discriminaciones, sino que implica un proceso de interacción y comunicación que parte de patrones estructuradores de cada cultura, superando el prepotente prejuicio que la verdad es patrimonio de tal o cual cultura y como poseedora tiene la carga de transmitirlas a otras. En este párrafo encontramos esa oposición que hace un momento les mencionaba entre la tradición norteamericana, canadiense, europea, que apuesta por la multiculturalidad y esto significa reconocimiento, respeto y eliminación de alguna manera de las discriminaciones. Sin embargo, todavía deja como proceso, como una tarea pendiente, el intercambio
el diálogo mutuo para compartir los patrones culturales que cada sociedad ha ido desarrollando a lo largo de su existencia. Ese último punto no está dentro de los alcances de la multiculturalidad, por eso tiene mayor potencia la interculturalidad, eh, como aquí se está presentando. Ah, después han sido más ambiciosos los discursos, las propuestas, las estrategias que se han tejido para que la interculturalidad tenga presencia, y se habló de ciudadanía intercultural. Es el estadio que creo que en la que nos encontramos. eh, Significa términos concretos, más o menos lo que dice aquí, según el antropólogo Juan Ocio, que fue exministro de la Cultura. Él menciona que el reto en este momento es construir una ciudadanía intercultural. ¿Y qué significaría esto? Poner en contexto y valorar los conocimientos colectivos, asimismo, tomar conciencia de la particularidad del país y anteponer el diálogo para alimentar, contribuir a una sociedad democrática. Por ende, la relación directa de la entre ciudadanía intercultural y democracia la encontraremos en la noción de diálogo. Como ya hace un momento atrás lo habíamos manifestado, que la interculturalidad apostaba por el diálogo. Entonces, el cordón umbilical que uniría la interculturalidad con la democracia es el diálogo, y de eso se caracterizaría la ciudadanía intercultural, para ponerlo en contexto. Esto, por supuesto, es debatible, genera probablemente críticas, discusiones válidas desde cualquier enfoque filosófico que pueda adoptarse. Sin embargo, es una propuesta que ha ganado peso y progresivamente viene adoptándose en las diversas políticas públicas que el Estado viene implementando, no solo en el Perú, sino ya se habla en toda América Latina. Incluso en Europa han editado el libro blanco de la interculturalidad, que es como un manual que sirve para la convivencia de los ciudadanos españoles, para que se entiendan mejor en ese mar de diversidad que viven a través del diálogo. Por lo tanto, hay una apuesta muy fuerte por ese lado. Sin embargo, hay que manifestar que las críticas están vigentes, como por ejemplo la noción de diálogo, en qué sentido debe de realizarse o no tiene ningún propósito, ya que en la multiculturalidad, al eliminar la discriminación, se posibilitaba la presencia del elemento discursivo, comunicativo entre los miembros de una cultura o las diversas culturas. Por ende, no habría traído nada nuevo la interculturalidad, salvo la etiqueta. Pues son esos algunas críticas, ¿no? Y más luego veremos que en materia
reformas de justicia, se habla de justicia intercultural, por ejemplo, y esto viene acompañado de diversas reformas constitucionales, la adopción de instrumentos internacionales para la protección de poblaciones eh, indígenas. Pues bien, esos son algunos puntos que consideramos o están inmersos dentro de la interculturalidad al respecto. Algo que vamos a detallar es lo siguiente. Ahora, en el país, si queremos presentarlo de esta manera, es decir, contextualizado, ¿desde qué momento ya tendríamos una manifestación o alguna expresión de interculturalidad? Eh, Algunos teóricos y la lectura que podemos efectuar de las ideas o el pensamiento político contemporáneo es que encontramos en autores como José Carlos Mariátegui o Valcárcel también, que estuvieron muy preocupados por eh, por brindar o primero buscar y brindar soluciones a este tema complejo que es la diversidad, la exclusión, la discriminación. En ese sentido, el primer campo en el que se introduce, y esto no lo he puesto de manifiesto hace un momento, con potencia la interculturalidad es la educación. Y de alguna forma podríamos decir que José Carlos Mariátegui, al abordar los 7 problemas en su trabajo, en su libro, creo que hay una especie de exigencia de buscar la igualdad y, por supuesto, la interculturalidad, ya que él denuncia el problema de la tierra, que es un problema que deja en exclusión al indio por un sistema eh, colonizado, colonialista de explotación, de manejo de la tierra que se había implementado en el país. Y también el proceso de la instrucción, que es otro capítulo del libro de 7 ensayos de la realidad peruana, habla de estos aspectos y trata de denunciar la desigualdad, la desequiparación en cuanto a la formación. Por ende, estas exigencias no son en alguna medida de reconocimiento, sino de reconocimiento, de transformación y de diálogo, sobre todo de diálogo. Eso podemos apreciar, quizás no en los 7 ensayos, en las obras complementarias a 7 ensayos que ha venido trabajando Mariátegui. Podríamos advertir ello, de que es más que reconocimiento, es un proceso de integración, de diálogo entre los diferentes grupos que habían sufrido exclusión en el país, especialmente el indio. Entonces, esa sería una forma de manifestación de la interculturalidad, pues probablemente sí, eh, aunque quizás con debilidades o críticas. Ahora, Luis Barcárcel también ha sido un gestor o un intelectual preocupado por la diversidad y plantea esto que parece interesante y luego a nivel educativo se fue plasmando en alguna medida el funcionamiento de núcleos escolares campesinos que ofrecieron una educación integral a los niños. En aspectos técnicos sobre todo, ¿no? Eso es lo que le preocupaba y también trabajó en Cusco en estos aspectos.
En Puno, para ser más precisos en materia educativa, creo que hay una tradición mucho más ambiciosa sobre la educación intercultural con varios intelectuales, como puede ser Encinas o María Asunción Galindo, entre otras, o Manuel Z. Camacho, que buscaron crear núcleos escolares que formasen a los indígenas, a la población campesina, eh, con nuevos ideales de libertad, buscando mejores condiciones de vida, para que así pueda desarrollarse el pueblo, la sociedad. Entonces allí también hay un trabajo de interculturalidad, porque estas escuelas son dialogantes, diríamos, no son escuelas de adoctrinamiento, sino de conversación. Ese es un elemento clave para pensar la interculturalidad. Y bueno, en el Perú, como dice aquí en el texto, existe una política de educación bilingüe intercultural desde 1989, y esto se fue ampliando hasta el día de hoy, que fue fortaleciéndose. Sin embargo, recibe también críticas por un mal enfoque o un mal diseño de la interculturalidad, como asignar puntos por enseñar en escuelas rurales, y quizás eso se ve como una forma de desigualdad. Bueno, son críticas, o también el fracaso de los proyectos de educación intercultural a largo plazo que no han funcionado, entre otras, ¿no? Entre otras, pero estos son los insumos para hablar de interculturalidad en el país. No es un discurso lanzado al vacío. Creo que hay estos elementos de corte filosófico, sociológico, incluso antropológico, para pensar acerca de esa interculturalidad basada en el diálogo. Si bien tenemos eso, y listo. Acá una pregunta y que creo que es clave. ¿Por qué incidimos en esto de las escuelas? Porque es allí donde inicia con mayor énfasis la interculturalidad, a hablarse con mayor énfasis. Listo. En el año 2000, la profesora ecuatoriana, Catherine Walsh, habla de la interculturalidad en el plano educativo. Incluso es mucho más ambiciosa, porque luego esta profesora escribe sobre la interculturalidad en el Estado, cómo se podrían transformar las políticas públicas desde un enfoque intercultural. Y bueno, eso ya tiene una connotación eminentemente política, pero en el plano educativo y quizás un enfoque más descriptivo de Catherine Walsh, dirá sobre la interculturalidad, que es recapturar, apreciar y respetar las diferencias culturales en toda su multiplicidad, incluyendo los conocimientos, saberes y prácticas ancestrales y actuales propios y ajenos. Esta forma de aproximarse podría estar cubierta quizás dentro de la multiculturalidad hasta cierto punto, ya que el respeto es parte de la multiculturalidad. Sin embargo, eh, la inclusión de saberes y prácticas ancestrales, creo que todavía no ha sido visibilizado dentro de la multiculturalidad, sino que es ya un trabajo de la interculturalidad. Y más adelante dice esta misma autora, por ejemplo, que marcharía nuestra sociedad de manera diferente si el desarrollo intercultural se diera de manera efectiva en las aulas. Estas introducciones de nuevas prácticas, conocimientos, pueden ser útiles para pensar en una educación quizás intercultural, que tenga como base
el diálogo y, por supuesto, la inclusión de estas diversas eh, prácticas culturales que cada sociedad va desarrollando. Entonces, ahí puede tener una especie de fortaleza. Muy bien, esos son algunas apreciaciones, miradas de carácter general que podemos alcanzar sobre la interculturalidad hasta este momento, pero sigamos avanzando. Algo que nos interesa es la incorporación de este discurso de la interculturalidad en el plano jurídico, en el plano constitucional. ¿Cómo se ha manifestado? Para esto de los horizontes estoy empleando el trabajo de la profesora Raquel Irigoyen, que tiene un texto sobre la evolución en diversos siglos del constitucionalismo pluralista y trata de ubicar en qué momento se habría introducido la interculturalidad con mayor fuerza en el proceso de la evolución legislativa o constitucional en los estados latinoamericanos, para ser más precisos. Y más o menos el argumento de la profesora Irigoyen al sostener sobre la hipótesis de los horizontes del constitucionalismo pluralista es la siguiente, de que el constitucionalismo del siglo XIX fue de cierta manera asimilacionista, porque buscó asimilar a las poblaciones indígenas, colonizar territorios no conquistados, anexar territorios de naciones indígenas a los estados, y no eran autónomos que podían actuar bajo la idea de la autodeterminación, sino que estaban condicionadas a la agenda expansiva del Estado y asimilacionista, como dice aquí. Ese era el sentido del constitucionalismo del siglo XIX, o así se presenta, tal como aquí podemos apreciar. Si hacemos algo de historia constitucional, también advertiremos ello, ¿no? El constitucionalismo del siglo XIX ha sido trabajada bajo ese patrón de la exclusión, de la desigualdad. 18, 19. El siglo XX en gran medida también tuvo esos rasgos, pero más adelante veremos que hay algunos cambios. Sin embargo, está presente todavía estas tendencias de asimilacionalismo, asimilarlas a las poblaciones indígenas o colonizar sus territorios. ¿Y qué dice? Estas políticas llevaron a la expansión de haciendas y una continuación de servidumbre indígena. Claro, y esta situación ya fue denunciado por José Carlos Mariátegui y otros pensadores sobre la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos y la constante sometimiento a los abusos de las poblaciones indígenas. Por ende, este sistema constitucional no podía ser ajeno a esto, sino que también reproducía esos mismos males que estaban presentes o flotando, presentándose en términos institucionales, sociales, políticos, económicos, que tuvieron también su traducción en el sistema constitucional. En el siglo XX hay reformas sociales importantes, quizás la 1917 de México, estuvo enfocado en derechos colectivos y tratando de ampliar la noción de ciudadanía al dotarle de eh, la posibilidad de que elijan o que sean elegidos las poblaciones indígenas, y en este caso, en 1920, las poblaciones, si cabe el término, de las comunidades campesinas.
Esa ha sido también una agenda, parte del constitucionalismo social del siglo XX. Sin embargo, el modelo es, como dice Irigoyen, integracionista y todavía no era un constitucionalismo que desafíe la concepción monocultural del Estado-nación, ese Estado-nación que se organiza únicamente sobre determinados patrones económicos, institucionales, formas de gobierno, que cree que es lo mejor para el desarrollo de la nación, y con ello impedía el diálogo, la interacción con la diversidad cultural o las diversas manifestaciones culturales. No los trataba de, en este caso, ah, reconocer plenamente y mucho menos dialogar. Ese es el tema. Pues bien, ahora pasemos a desmenuzar las principales propuestas de la profesora Irigoyen sobre los siglos del constitucionalismo pluralista y cómo en ese escenario se traduce, se presenta a las poblaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, entre otras. Para Irigoyen hay un siglo del constitucionalismo multicultural que comprende o que va desde 1982 al 88. Luego viene un constitucionalismo pluricultural que comprende del 89 al 2005 y un constitucionalismo plurinacional que abarca del 2006 al 2009 aproximadamente. Esto sería según la creación de las nuevas constituciones. ¿Y cuál es la virtud en gran medida de configurarlas de esta manera según Irigoyen, esto de los siglos del constitucionalismo? Identificar los elementos o patrones comunes que cada constitucionalismo post segunda mitad del siglo XX fueron construyendo. Entonces, iniciamos por el primer siglo del constitucionalismo. Este es el siglo del constitucionalismo multicultural, eh, que ya hemos dicho tiene como periodo de trabajo de 1982 a 1988. Y en concreto, dentro de los siglos del constitucionalismo multicultural, vamos a encontrar dos patrones importantes para presentarlo metodológicamente aquí, ¿no? Una es a través de la reforma constitucional, es decir, cambio de la Constitución, y otra es la creación de leyes o normas específicas que busquen reconocer los derechos de las poblaciones indígenas o minorías culturales. Este primer ciclo del constitucionalismo multicultural nos dice que estuvo marcado por la emergencia del multiculturalismo y las demandas indígenas. Promovieron el reconocimiento de la diversidad cultural, la identidad cultural, ciertos derechos para las poblaciones indígenas y, como hace un rato lo habíamos mencionado, tiene una tendencia canadiense, europea, esta práctica de la multiculturalidad. Recordemos que los estudios sobre la multiculturalidad ya aparecen con Taylor, con Will Kimlicka, allá por 1980 más o menos aproximadamente, ¿no? Y el hecho es que plantea el reconocimiento de diversas culturas para interactuar, para dialogar con estas. Sin embargo,
el principal propósito del multiculturalismo es el reconocimiento, la política de reconocimiento como forma de gobierno, como forma de producir una agenda jurídica común de cambios a nivel del Estado, ¿no? Y tenemos aquí a Canadá, ¿no? Extrañamente, ¿no? Canadá, el pionero, como dice, de la herencia multicultural. Luego viene Guatemala, Nicaragua, que han reformado sus constituciones, introduciendo el elemento de la diversidad cultural o de la pluralidad cultural, ya que destaca la naturaleza multiétnica y multicultural de las sociedades. La Constitución de Brasil de 1988 también ha discutido, ha debatido este asunto de la multiculturalidad para introducirla o incorporarla dentro de su canon jurídico, canon constitucional en este caso. Como Raquel Irigoyen advierte, si bien es cierto que hubo una especie de reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas, tanto en el plano individual y colectivo, estos no fueron, digamos, suficientes. Y algo que destaca esta profesora es no hay una traducción o un reconocimiento explícito del pluralismo jurídico, es decir, diversos sistemas jurídicos para solucionar las controversias. Eso no hubo en este episodio de la historia constitucional y aparecerá más adelante, ¿no? Y probablemente en el otro siglo del constitucionalismo. Bien. Uh, en el otro siglo es el del constitucionalismo pluricultural. Y aquí encontramos reformas que comprenden desde 1989 hasta el 2005. Y dice lo siguiente, ¿no? Que es un constitucionalismo pluricultural que enfatiza aquí la identidad, la diversidad cultural. Ya son mucho más ambiciosos, más resaltantes en cuanto a las proyecciones que debe tener la reforma o en cómo debe materializarse, y se traduce en plantear el discurso de la nación multiétnica y multicultural, y también plantear la idea del Estado pluricultural eh, que antes no se había abordado de ninguna forma, porque estamos todavía advirtiendo que se trataba de un Estado-nación y era mm, eh, monocultural en alguna forma en cuanto a sus proyecciones de las políticas públicas. Pero en este siglo del constitucionalismo pluricultural ya emerge el planteamiento de el Estado pluricultural. Por ende, si en el primer ciclo no se había hablado plenamente del pluralismo jurídico, aquí sí habrá una referencia directa en las constituciones, en los instrumentos internacionales al pluralismo jurídico, es decir, que las poblaciones y los grupos culturales son capaces de administrar justicia apelando a su propio sentido de organización de valores, de principios, de prácticas, de costumbres, al buscar una resolución justa de los problemas o las controversias. Por lo tanto, se dice que rompe la tradicional visión de soberanía que vinculaba únicamente al Estado con la producción del derecho. En el Estado-nación, incluso en el constitucionalismo anterior, hay un tributo, una forma de enaltecimiento del Estado de Derecho
hasta que se lleve a sus máximas consecuencias, y no solo eso, sino del Estado-nación. Eso significa que el Estado es el único productor de las normas, y gracias a eso se entiende la uniformidad, la coherencia del Estado de Derecho. Sin embargo, en el pluriculturalismo, en un contexto pluricultural, esta situación cambia porque la producción del derecho también puede recaer en poblaciones indígenas, en comunidades campesinas, en grupos culturales que se vuelven en centros de producción normativa, y estas deben ser reconocidas por el Estado para que interactúen las múltiples formas de resolución de conflictos. Al respecto, la justicia indígena se reconoce en países como Colombia, México, Paraguay, Perú, Ecuador, Venezuela, entre otras, ¿no? Que de manera progresiva introducen la noción de pluralismo jurídico. Sin embargo, advierte algo en el texto, y también se puede observar en la realidad, es lo siguiente, que al reconocerse la pluriculturalidad y los derechos indígenas, la justicia indígena, simultáneamente había una política económica neoliberal que probablemente restringía la plena vigencia, reproducción, materialización de los derechos adquiridos por las poblaciones indígenas. Por un lado, se reconoce los derechos, pero por otro lado, a nivel económico, hay una cierta restricción, diríamos, y bueno, esto puede suscitar críticas, quizás impedir que se cuajen los derechos de las poblaciones indígenas, ya que en el siglo XXI habrá una lucha, una tensión, una pugna, como podemos ver, por el control del territorio, por el control de los recursos. Aquí ya se estaba manifestando, por supuesto. eh, a partir del 70, 80 hay también un proceso de expansión del mercado, de los poderes privados, como diría Ferrajoli, para controlar los derechos, someter a los derechos. Y, por supuesto, en este punto, de manera clara, se puede advertir ello. Luego dice también que se reconocieron más derechos, eso es cierto, o sea, hubo incremento de más derechos a partir de que eh, la sociedad es plural, es diversa. Sin embargo, los mecanismos para la tutela, para la protección, no estuvieron adecuadamente implementados o trabajados. Es decir, por un lado, los derechos que titularizan las poblaciones indígenas, los grupos culturales minoritarios, son efectivamente reconocidos en las constituciones, en tratados internacionales y en algunos casos en legislaciones domésticas. Sin embargo, de otro lado, los mecanismos para materializar, para concretizar ese contenido, esa agenda de derechos fueron limitados. No habían las garantías suficientes para materializarlas, como ahora ya es común. Por ejemplo, hay un sistema interamericano, normas también de carácter internacional que brindan protección a las poblaciones indígenas y grupos vulnerables. Y no solo eso, sino que también los tribunales domésticos, como tribunales constitucionales, Supremas Cortes, entre otras, ya asumen un compromiso más serio, riguroso, respecto a estos grupos, a través del control de convencionalidad, por mencionar como un mecanismo válido para estos casos. Bueno, eso tenemos. Sin embargo, hay todavía tensiones entre derechos indígenas
y los poderes estatales tradicionales. En concreto, esto significa que por un lado los derechos se incrementan, pero los poderes suelen ser resistentes para incorporarlos a través de políticas públicas, agendas legislativas concretas o destinar o crear garantías para materializar estos derechos. Entonces hay una pugna fuera del aspecto económico, como digo, del control de los recursos, que eso ya nos conduce a otro debate que ya no es estrictamente jurídico, sino más de política económica. Bien, ¿qué es lo que encontramos entonces aquí, en este siglo? Demanda indígena, eh, y como se puede apreciar aquí, no solo son tierras, sino territorios íntegros. Buscan ejercer potestades públicas en estos, exigen el reconocimiento de sus sistemas normativos como parte de su agenda de materializar, para materializar sus derechos, entre otras. El territorio es clave. Sin esto, las poblaciones indígenas no pueden desarrollarse autónomamente, y así también lo reconoce la Corte Interamericana y los diversos convenios que más adelante vamos a revisarlos. Luego están los sistemas normativos, deben ser autónomos, como dice ya esa supeditación de los sistemas de administración de justicia de las poblaciones indígenas al sistema oficial. Deben desaparecer porque son independientes y también tienen capacidad de resolver las controversias. Aquí, por supuesto, dentro de la demanda indígena diremos que hay una lucha pues encarnizada que creo que se ha proyectado hasta la actualidad por el control del territorio. Eso es vital allí, esa discusión. Luego hay un desarrollo del derecho internacional en este segundo siglo, el famoso convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue adoptado en 1989, que por supuesto reconoce varios derechos de las poblaciones indígenas para que puedan defender su territorio y materializar sus derechos de manera autónoma e independiente. Aquí también la exigencia por eh, llevar hasta sus últimas consecuencias las propuestas del multiculturalismo están presentes. Ya habíamos mencionado a Charles Taylor o Will Kimlicka, que defienden el valor de la diversidad cultural. Hasta aquí todo bien, y también las políticas públicas inclusivas, no solo para las poblaciones indígenas, ¿no? Sino todos los grupos o minorías sociales o grupos que progresivamente aparecerán hasta el día de hoy. Ya podemos encontrar como fundamento filosófico en estas posturas de Taylor o Will Kimlicka muy temprano, post segunda mitad del siglo XX. Como dice, el multiculturalismo fue base para el reconocimiento de grupos indígenas. Esto es clave. En el país ha ocurrido así, en gran parte de América Latina, gracias a esta agenda, a pesar de las limitaciones que al inicio hemos manifestado frente a la interculturalidad, creo que hay buen avance, buen sustento desarrollado por el multiculturalismo durante este periodo, en este punto del siglo del constitucionalismo. También le sigue otra agenda, otro tópico es reforma de la justicia, programas globales impulsaron reformas globales, mecanismos alternativos de solución como la justicia de paz, justicia indígena, que en cierta medida buscaron la materialización de los valores, principios que practican las comunidades campesinas o indígenas o minorías culturales al momento de resolver los conflictos. Es una exigencia y también se trata de atender en este segundo siglo del constitucionalismo. Y ahora viene ya casi la última parte, ¿no? del constitucionalismo de estos siglos. Y es el tercer ciclo que comprende
ah, aproximadamente del 2006 al 2009, ya que en este periodo hay una propuesta interesante, también polémica, difícil de entenderla, de canalizarla, y son estos movimientos bolivarianos de cambios constitucionales que sean transformadores, como dicen, ¿no? Se llama a esto en la literatura constitucional constitucionalismo transformador. ¿Y qué significa eso? ¿Cuán transformador puede ser una constitución o los procesos constituyentes? ¿En qué medida pueden ser transformadores? ¿Qué significaría esto? ¿Cuáles serían su apuesta, su finalidad? Lo cual es complicado de entender, de comprender ese término en sí, ¿no? No obstante, vamos a apreciar que hay algunos puntos de referencia, ¿no? Para sostener que en efecto tienen buenas aspiraciones o buena voluntad de cambio en la sociedad. Pero en este siglo, algo que nos llama la atención es que está caracterizado por una reforma que sea transformadora y radical. Y son reformas constitucionales que comparten o tienen esa visión. Inicia en Ecuador o Bolivia, ambos países son líderes, pero dentro de la geopolítica se dice que Venezuela habría iniciado ya con la Constitución del 99 al mando de Chávez y sería el inspirador de los proyectos bolivarianos que vendrán después a consolidarse en Ecuador y Bolivia en este punto, ¿no? Sin embargo, lo que interesa es que hay una lucha no lucha, sino unas ansias de cambiar el constitucionalismo tal como se presenta en ese contexto, ¿no? Porque el constitucionalismo, ¿qué significa? Separación de poderes, aseguramiento de derechos individuales, de derechos colectivos, Estado de Derecho, significa la dignidad, entre otras. Este constitucionalismo transformador, este constitucionalismo plurinacional de esta tercera ola, está en contra de todo esto y trata de revertir las bases. Si el constitucionalismo occidental se organizaba sobre la idea de la dignidad, el constitucionalismo transformador, este plurinacional, tiene que organizarse sobre la idea del buen vivir, o del suma causa, y como dicen, ese debe ser el núcleo, el punto de partida para erigir, para crear nuevos sistemas normativos, nuevos horizontes jurídicos constitucionales en América Latina. Entonces, allí hay una ruptura. También hay un cuestionamiento fuerte a la idea de separación de poderes que tradicionalmente viene desde Montesquieu hasta la actualidad, o bueno, los autores que hablan post-ilustración sobre esta idea de que el poder no puede estar concentrado en una sola persona y crean incluso más poderes en esta vertiente del constitucionalismo transformador, dándole mayor voz al ciudadano, al poblador para que pueda también fácilmente criticar, fácilmente expresar su voz frente al poder público. Entonces, usan mecanismos de democracia directa con mayor énfasis y son ambiciosos en esta perspectiva. Y por supuesto, a nivel de la administración de justicia, el pluralismo jurídico ya debe ser pleno aquí. ¿Y eso qué significa? Que hay un diálogo entre la justicia ordinaria y la justicia eh, indígena. La justicia ordinaria no es más que la justicia indígena. Son jurisdicciones independientes, autónomas y plenas. Es lo que se plantea dentro de este marco del constitucionalismo plurinacional. Luego, otros aspectos es que hay mayor
decisión o mayor presencia de ejecutivos que son capaces de transformar, de cambiar e implementar políticas públicas ambiciosas, políticas de Estado, como dicen, pero en manos del Ejecutivo. Y esto será también quizás un talón de Aquiles, ¿no? Porque son hiperpresidencialistas, luego se les acusa de populistas, entre otras. Son algunas de las críticas y debates que ha despertado este constitucionalismo. Sin embargo, las líneas identificadoras de este siglo podemos considerarla dentro de estas constituciones, la Constitución de Bolivia de 2009 y Ecuador de 2008, que serían los textos constitucionales que fundamentan, le dan contenido a esta idea del constitucionalismo plurinacional y están en la lógica de la interculturalidad, la plurinacionalidad, buscando practicar la ciudadanía intercultural en su plenitud. Ya no son ciudadanías plurales o multiculturales, sino interculturales. Esa es la apuesta. También la justicia es intercultural, ya no es una justicia multicultural. Luego, en este proceso, si bien es cierto, a nivel doméstico ocurre la aparición de estas constituciones, a nivel internacional está la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2006-2007, que tiene una amplia acogida, participación de poblaciones indígenas que están comprometidas con el cambio, la materialización de una forma de desarrollo, de administración de justicia, de educación, entre otras, respondiendo a los valores y principios de las poblaciones indígenas. Y trata de rescatar eso, la Declaración de las Naciones Unidas. Ya en los 90, dentro del segundo ciclo, había el convenio 169, pero aquí el reforzamiento es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Con estos documentos aparece esta palabrita, ¿no? Esta palabra que es a veces muy controvertida, bastante crítica suele ser, y es la refundación del Estado. ¿Qué significa esto? Hablábamos hace un rato de transformación, ahora es refundación. Eso en gran medida viene expresado en que los pueblos indígenas originarias deben autodeterminarse o deben regirse por el principio de la autodeterminación y reconfigurar al Estado como un Estado plurinacional, porque el Estado contemporáneo, ¿cómo se presenta? Es un Estado monocultural, como dicen, y es un Estado de derecho quizás excluyente, un Estado de derecho excluyente, y no solo eso, son Estados republicanos que desde 1821, en nuestro caso, en otros 1802, entre otras, fueron, digamos, eh, nada condescendientes y no solo eso, excluyentes con las poblaciones indígenas. Esos estados republicanos formados sobre la idea de diversidad, de respeto de pluralidad cultural, de maximización del bien público, del bien común, de respeto a toda forma de vida, de la construcción de una ciudadanía igualitaria, se hizo pólvora o polvo, se convirtió en un discurso sin contenido durante todo el proceso de la República, porque no hubo momento para discutir, para materializar los valores republicanos. Y ese es un problema, simplemente en las constituciones se sancionaban los acuerdos, pero no hubo una materialización en la realidad de esos principios, de esos valores, de la promesa de la República, como diría Basadre.
Por ende, el Estado plurinacional advierte ese problema y dice, vamos a refundar. Y esa refundación significaría darle voz, darle voto, construir una ciudadanía intercultural en la lógica de que las poblaciones indígenas sean representadas adecuadamente en la esfera pública. Esa es la aspiración, el sentido de de este tipo de Estado, ¿no? De esta propuesta de Estado plurinacional que está descansando en la idea de la interculturalidad. Algo que se rescata aquí también es que los indígenas son considerados sujetos constituyentes porque son ellos quienes redactan, crean constituciones, son a los actores principales de las constituciones. Algunos autores dicen que son los padres fundadores, los indígenas o las comunidades campesinas en este tipo de constitucionalismo. Bueno, ese es algunas apreciaciones, ¿no? Tienen el poder de definir el modelo de Estado y las relaciones interculturales. Sí, ¿no? Y en efecto, en este modelo ha ocurrido eso. Incorporan derechos sociales, hay derecho al agua, los derechos al buen vivir, ya no serían derechos sociales como tal, ¿no? Sino derechos al buen vivir para asegurar el agua, la alimentación, la salud, la educación, entre otras. Y tradicionalmente, como se conocía, como derechos sociales bajo el constitucionalismo estándar, digamos, eh, pero ahora sería del buen vivir. Quizás eso sea simplemente un cambio de nomenclatura y sin una traducción en la realidad, pero como parte de la refundación del Estado tenía que funcionar o debía funcionar esto del buen vivir. Ya, además se reconoce derechos de la naturaleza, que es otro, creo, elemento, componente importante y que se ha proliferado por varios lugares, diversos escenarios. Hoy en día se habla bastante de derechos de naturaleza, de tribunales que protegen derechos de naturaleza, es como una respuesta al problema de la emergencia climática o crisis climática por la cual atraviesa diversas naciones, incluidas las latinoamericanas. Esta respuesta frente a la misma, al problema mencionado, recoge a algunos elementos o aditamentos como son las tradiciones o las cosmovisiones de las poblaciones indígenas o andinas, ya que allí la naturaleza no son cosas, son seres vivientes con quienes se comparte el espacio por un determinado tiempo. Por ende, es necesario dialogar, es necesario que se reconozcan derechos porque son tan iguales o tan importantes que el ser humano. Por eso se habla de derechos de la naturaleza como parte de este constitucionalismo, tratando de introducir en el panorama constitucional la visión de las poblaciones indígenas. Por ende, con estas reformas se afirma el pluralismo jurídico, la interculturalidad, y es importante esto, equilibrar la jurisdicción indígena y la ordinaria. Eso es clave para que se produzca la convivencia de diversas formas de administración o resolución de conflictos. Y naturalmente hay resistencias conservadoras, eh, por supuesto, porque todos estos cambios, finalmente, ¿qué tipo de modificaciones tangibles en la realidad va a producir? Quizás ninguna,
Ahora podemos apreciar recientemente el proceso constituyente frustrado en Chile, que en alguna medida estaba inspirado en estos proyectos bolivarianos, estos proyectos de cambio, de transformación constitucional. Sin embargo, ha fracasado ese proyecto y como que ya no hay continuidad de este tercer ciclo del constitucionalismo, ya que Chile era la esperanza para ellos. Sin embargo, advirtieron que esos valores, estas formas, esas visiones eh, que, que la calificaron como autóctonas, no tuvieron el suficiente alcance, potencia para en realidad transformar o cambiar las relaciones entre el Estado y las poblaciones indígenas y reorganizar todo el aparato del Estado y la sociedad en aras de asegurar eso que buscaron tanto, que es el buen vivir, porque incluso se crearon políticas públicas sobre el buen vivir en Ecuador, entre otras, que tenían un propósito de cambio profundo en la sociedad. Sin embargo, no se alcanzó ello. Por ese motivo, son bastante críticos con este constitucionalismo y incorporar estos contenidos dentro de una nueva constitución o proceso constituyente, como se vio en Chile, no era una buena idea y pues quedó en alguna medida postergada la nueva constitución, aunque ahora nuevamente se está discutiendo incorporando siempre estos elementos porque son, creo, según la experiencia comparada, los aportes más originales y ambiciosos del constitucionalismo latinoamericano, por si queremos llamarlo así, hacia el constitucionalismo en su generalidad. Por esa razón, es que forman parte del proyecto constitucional contemporáneo. Y algo que dice es la interpretación pluralista se presenta como una herramienta esencial para preservar los principios descolonizadores y pluralistas de estas constituciones. Y por supuesto, hay varias manifestaciones, como por ejemplo esto de la descolonización y pluralista. Ya trabaja en el plano de la filosofía, en el plano de la política, de las ideas, y esto recibe resistencias, no es un asunto sencillo hablar de principios descolonizadores, qué se va a descolonizar o qué cosa hay que descolonizar, no tiene una respuesta clara, así que genera resistencias, pero es parte de este constitucionalismo, o por lo menos sustenta el discurso del constitucionalismo eh, plurinacional. Pero bueno, ahí están en discusión, en debate abierto, creo que hasta el día de hoy, y bueno, un momento haremos el balance sobre esto. ¿Qué es lo que dice? Las constituciones de Bolivia, Ecuador, en el tercer ciclo de reformas destacan el principio de pluralismo jurídico, que está fundamentada en la diversidad cultural, pero sobre todo la autodeterminación de los pueblos indígenas u originarios. Es otro rasgo característico. Como les decía, la política de reconocimiento pertenece al multiculturalismo, pero la de la autodeterminación forma parte de la interculturalidad, que es distinto. Y esa interculturalidad es de la que se apropia el tercer ciclo del constitucionalismo pluralista, como se la ha llamado. También construyen un nuevo Estado, porque recordemos, aquí hablaban de la refundación del Estado, aquí está, esto es refundación del Estado, y esa refundación del Estado, porque los estados, ¿qué son hoy en día? ¿Qué tipo de estados son? Son estados republicanos, estados-nación, estados monoculturales en alguna medida, como suelen ser presentados. Y ahora, ¿qué tipo de Estado deberían ser? Estados plurinacionales, estados interculturales, estados de derechos, como está consignado en el artículo 1 de la Constitución de Ecuador. Eso significa que ese Estado reconoce la convivencia de varios estados en su interior.
Y por supuesto, genera muchas resistencias esto porque no es sencillo aceptar y admitir la tesis de que el Estado puede ser plural, el Estado puede tener otras formas de organización, sino que el Estado debe estar enfocado y debe estar concentrado en el Estado-nación unitario, y no plural, porque eso significa perder fuerza, perder autonomía, perder territorio, control. Pero bajo la lógica de este tercer ciclo del constitucionalismo pluralista, el Estado tiene que ser también plurinacional y es capaz de acoger a diversas visiones, diversas formas de organización política, social, que interactúen, dialoguen bajo la lógica o dentro de la lógica de la interculturalidad. Ese es el sentido o la idea de ese Estado plurinacional, que tampoco niega el Estado-nación o el Estado dominante que existe actualmente, sino es una especie de convivencia, es una nueva categoría. Estado plurinacional, muchos estados en una nación, lo cual puede ser problemático, como acabo de mencionar, para efectos de control, fiscalización, entre otras. Sin embargo, ya también dentro de ese estado se habla de descentralización, ¿no? Pero ¿por qué esa idea no produce apego, entusiasmo, la descentralización? Porque por lo menos en la experiencia peruana, venimos de un proceso fallido, de un proceso de descentralización muy accidentado, envuelto en actos de corrupción que hacen descreer a la ciudadanía que esa sería la alternativa. En lugar de ello, un Estado plurinacional sería mucho más fuerte, ya no dependen tanto del Ejecutivo o de la entidad central, sino es una dependencia ya no es una dependencia, sino son estados que se organizan sobre una matriz cultural definida. Nación Aymara, nación Asianinca, como dicen, esos darían fruto a la forma de Estado, o serían una forma de Estado bajo el esquema del Estado plurinacional. Hay interculturalidad, como dije, pluralismo legal como parte de este siglo. También enfatiza las funciones de las jurisdicciones indígenas. Y estas funciones, por ejemplo, las funciones de las jurisdicciones indígenas en las constituciones del ciclo multiculturalista no están especificadas, pero sí en el eh, del constitucionalismo pluralista. O sea, el texto constitucional dice cuáles son las funciones de las jurisdicciones indígenas. Está explicitado en los textos, cosa que no había en el constitucionalismo multiculturalista. Al respecto, otro punto que debemos rescatar es que ambas constituciones abordan aspectos claves como son derecho propio. Los pueblos indígenas tienen potestad para establecer sus propias normas, procedimientos fundados en su cosmovisión. Eso es clave. La cosmovisión es determinante para crear nuevos sistemas jurídicos o el derecho propio. Hay autoridades indígenas, hay una jurisdicción indígena, también hay participación política, equidad de género, instituciones plurinacionales, como es el Tribunal Plurinacional y la Corte Suprema, que también es plurinacional. Este tribunal incluso es elegido por elección popular sus miembros, aunque ha sido también objeto, materia de muchas críticas estas reformas. Sin embargo, derivan de esa apuesta por cambiar, por transformar o buscar un Estado plurinacional pleno basada en la idea de que las poblaciones indígenas y, por supuesto, la ciudadanía en su totalidad es capaz de organizarse de manera racional para crear mejores condiciones de vida. Esos son los tres momentos de este constitucionalismo como parte de lo que acabamos de desarrollar, ¿no? Finalmente, eh,
los instrumentos de protección de derechos de las poblaciones indígenas. Hay que rescatar esto, porque estos instrumentos están más o menos en el segundo y el tercer ciclo, ¿no?, del constitucionalismo multicultural o pluralista, y pluralista. En ese contexto están. Por ejemplo, el convenio 169 está en el segundo ciclo. Luego, la Declaración Universal de los Derechos Indígenas está en el tercer ciclo del constitucionalismo pluralista. Pues bien, estos instrumentos dan mayor autonomía, independencia a las poblaciones indígenas, y no solo eso, porque algo que también se suma es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la jurisprudencia de los tribunales domésticos, de tribunales constitucionales o cortes constitucionales, que se toman en serio la protección de derechos de las poblaciones indígenas, al igual que esos instrumentos, porque dicen tienen que materializarse. Acuden a técnicas como el bloque de constitucionalidad, invocan el valor normativo de las constituciones, o también consideran las cláusulas no enumeradas o las cláusulas abiertas de interpretación de la Constitución, para que de esta manera gane fuerza estos instrumentos e ingresen al plano doméstico y sean aplicados y sean protegidos también los derechos de las poblaciones indígenas. Por ende, en este punto de los instrumentos internacionales, viene acompañado de un desarrollo jurisprudencial robusto que dan alcances y contenidos, por ejemplo, a la noción de territorio, a qué debe entenderse por autonomía indígena, cuáles son los derechos que posee y que el Estado debe respetar a las poblaciones indígenas. Hay una jurisprudencia rica que ya viene incluso desde fines de los 90, 2000, hacia adelante, ¿no?, que toman en serio estos derechos. Por lo tanto, se habla, o sea, como contenido que protegen estos derechos y los tribunales constitucionales, se habla de los derechos colectivos, ¿no?, de los pueblos indígenas o originarios. Están constituidos por una serie de situaciones y relaciones jurídicas en las que es posible identificar un titular del derecho, los pueblos indígenas, un sujeto obligado por el derecho, el Estado y los agentes privados, y un objeto determinado, es decir, la específica conducta que el sujeto obligado debe realizar a favor de los pueblos indígenas. Esto es clave para lograr o brindar una protección adecuada a las poblaciones indígenas. Y tenemos este desarrollo normativo robusto, diríamos, que aparece, ¿no? El primero es la declaración, y y esta declaración pues avanza por varios episodios, ¿no?, hasta que se consolida. Algunos estadios son 1982, ¿no?, que aparecen las primeras discusiones acerca de los derechos de las poblaciones indígenas o la cuestión indígena. Esto a nivel jurídico estamos hablando, a nivel jurídico. En este tiempo se elabora, por ejemplo, el convenio 169, 82-94, 95-2006 hay una negociación intergubernamental. Desde el 2007 ya se adopta, o sea, hay una consolidación de toda esta línea. En el 2007 se adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Luego hay varias conferencias, no solo es la de 2014, sino otras más que tratan de resguardar y dar cobertura, protección a las poblaciones indígenas. El convenio 169 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas son instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ende, los estados las ratifican, las incorporan en su derecho doméstico, y están obligados a
a respetarlas. ¿Qué cosa tienen qué buscan como objetivo? Remediar desigualdades respecto a poblaciones indígenas y reparaciones, ¿no? Reparaciones que está también, que es parte de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. La base filosófica sobre la que se organizan estos dos instrumentos, ya sea el convenio y la declaración, es la autonomía y la autodeterminación. Y como se dice, hay un establecimiento de derechos colectivos para asegurar la supervivencia, dignidad y bienestar de las poblaciones indígenas. Tenemos el convenio 169, adoptado en junio del 89 en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo, y por supuesto es un instrumento que hasta el día de hoy ha servido como una forma de materializar los derechos de las poblaciones indígenas, y a raíz de eso los estados han reformado, han modificado su legislación. Eh, y ese convenio ha sido reforzado, esto es a grandes rasgos, por las Naciones Unidas. Lo que se dice es que hay participación de los pueblos indígenas. Sin embargo, para la creación de esto también hubo críticas, ¿no? Un grupo decía, sí, hubo participación de poblaciones indígenas para aprobar la declaración, pero estas poblaciones que participaron eran grupos dominantes, grupos que controlaban el poder y que han excluido fácilmente a otras poblaciones indígenas. eh, y bueno, no tuvo legitimidad, o la legitimidad fue limitada, es lo que cuestionar. Bueno, en todo caso, es una cuestión de debate, ¿no? Sin embargo, se aprobó este instrumento. Ah, ¿Qué significan estos instrumentos? En gran medida podemos decir es la mm, eh, búsqueda de la igualdad por la protección de los pueblos indígenas frente a la discriminación. eh, s- ah, Eso por un lado, diálogo social para prevenir conflictos sociales y alcanzar una paz duradera. A partir de esto se hablará de la famosa consulta previa, porque es el fundamento, está aquí para que el Estado empiece a consultar todas las comunidades o poblaciones indígenas cuando invierta en sus territorios o recaigan dentro de su territorio la extracción de un recurso natural. Son la expresión del derecho a la búsqueda del bienestar y la felicidad. Ese sería el sentido, la filosofía que sustenta, que le da contenido a, a estos instrumentos. Y bueno, aquí tenemos algunos eh, artículos, creo que son de carácter sustantivo y que sirven, ¿no? Definitivamente son sustanciales, materiales para comprender los alcances de este instrumento, y no solo este instrumento, sino también estos artículos serán el punto de partida para crear una jurisprudencia robusta en materia de protección de derechos de las poblaciones indígenas. Como por ejemplo dice, como derecho se les reconoce los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación, esa es una. Adopción de medidas especiales, reconocer y proteger los valores y prácticas sociales y culturales. También los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados respecto a medidas legislativas y administrativas que les afecten. Tienen una participación efectiva e influyente. También forma parte del marco normativo. Ah, si bien es cierto, estos derechos ya existían, pero con los instrumentos se fortalecen más, o sea, adquieren vigorosidad. Hablamos de identidad, autonomía y autodeterminación, consulta, participación, eh, el derecho constitucionario. Por eso es que en las constituciones de Ecuador, de Bolivia y de cualquier otra constitución ya aparece el tema del pluralismo jurídico.
la tierra, territorio y recursos naturales. Si bien es cierto, el Estado tiene el control, pero las poblaciones indígenas también pueden decidir o deciden eh, para que puedan desarrollarse adecuadamente eh, en ese entorno. Ellos tienen una decisión que les permita subsistir, por lo menos el Estado no podría intervenir o invadir arbitrariamente en su espacio geográfico. Luego, el empleo, formación profesional, seguridad social, salud, educación y cultura son algunos derechos que son reforzados. Pero todos estos necesitan siempre el apoyo y la permanente atención del Estado. De allí que se justifica que en ese tercer ciclo del constitucionalismo los estados sean plurinacionales y busquen la materialización de estos derechos con intervención de ese tipo de Estado más ambicioso que busque la plena o la efectivización del buen vivir como un principio cardinal, como habíamos dicho. Pues para concluir este punto, diríamos dos cosas. Primero, mm, que la interculturalidad ha abierto en los últimos años una alfombra teórica de desarrollo, de continuidad, de desarrollo, de proyección robusta y a través de los cuales las poblaciones indígenas, las comunidades campesinas pudieron fácilmente eh, ser reconocidas en igualdad de condiciones y sin discriminación. Luego hubo una serie de reformas a nivel constitucional que trataron de cambiar la fisonomía del Estado en esa lógica de la interculturalidad, persiguiendo el diálogo, la igualdad para materializar los derechos de las poblaciones indígenas, y esto vino acompañado de una legislación internacional y la jurisprudencia también internacional y nacional, si queremos, al igual que también la legislación hubo nacional, eh, que atienda a esta preocupación de la diversidad cultural y de las poblaciones indígenas o minorías culturales. Pues bueno, con eso podría cerrar mi presentación para pasar al siguiente punto, que es el diálogo. Muchas gracias. Excelente, doctora Calimberti. Muy amable por la brillante exposición del día de hoy. Estimados doctores, si requieren hacer alguna pregunta, por favor, ser precisos, les ruego, para que los demás puedan intervenir, y las preguntas tengan en cuenta es teniendo activo su cámara. Estimada doctora Patricia, adelante, por favor. Doctor Galimendi, buenas noches. Gracias por el pase. Mi pregunta es precisa respecto de la consulta previa que hace algunos años atrás se dio respecto de las comunidades campesinas en relación a su territorio, cuando compañías mineras extranjeras vienen a querer tratar las tierras para poder extraer los recursos minerales, en el caso de las Bambas y también en Arequipa, hace unos años atrás, hubieron muchos conflictos sociales. Se habla de derechos humanos, se habla de tratados internacionales que protegen el derecho de las comunidades campesinas. Yo he viajado bastante, sobre todo Cusco, y realmente lo que yo he podido ver, Apurímac, en las mismas Bambas, conversar con los campesinos, no se trasluce. Lamentablemente nuestra constitución actual no los avala. Toda letra que se ha dado es letra muerta, porque lo que yo he visto y lo que he podido tratar es totalmente desastroso, hay que decirlo. Está la intención, pero más hay que hacer que decir. Quería que usted me dé un alcance respecto de cómo ve usted, desde su punto de vista, esta problemática de las tierras, de las comunidades nativas, comunidades campesinas, respecto de lo que es consulta previa. Gracias. Muy bien, gracias, Patricia. En efecto, el tercer siglo del constitucionalismo
buscó la transformación, el cambio, la materialización de estos instrumentos internacionales, de todo el debate filosófico político del siglo XX. Sin embargo, creo que no fue posible por varias razones, ¿no? Primero, cuestiones políticas; segundo, intereses ideológicos, cooptación de poderes económicos, entre otras, ¿no? Se pueden poner como algunos factores que han decidido y han impedido el florecimiento de estas exigencias, de esta propuesta de cambio, de transformación. En el caso peruano, pues venimos de un proceso accidentado. Todo el siglo XX, incluso nuestra historia, nuestra república es accidentada, fragmentada, sobre los abusos. La literatura, Redoble por Rancas, entre otras obras, podemos encontrar con bastante eh, visibilidad estos inconvenientes de despojo por parte de entidades privadas, incluso el Estado, de los territorios de las poblaciones indígenas. Y frente a eso, ¿cómo cambiamos? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es el objetivo de ahora en adelante? Esas materializaciones en instrumentos internacionales han sido letra muerta. Pues yo diría que no tanto así, porque por un lado, si bien es cierto, hay muchas cosas por cambiar, los avances también son, creo, en alguna medida visibles. La calidad de vida ha ido mejorando progresivamente. No ha sido quizás inmediata, pero sí hay una mejora. También hay una preocupación, quizás no como la que quisiésemos, eh, pero sí por parte del Estado, de los poderes públicos, en proteger y revalorar los derechos de las poblaciones indígenas. Sí hay avances, no solo son legislativos, sino hay políticas. Ahora, si vamos al ámbito de las empresas, ya no se presenta ese mismo escenario de la narración de Manuel Escorza en Redoble por Rancas, ¿no? Sino ahora la preocupación, creo que es más visible. Las empresas tienen un rubro que se llama responsabilidad social empresarial, y eso les permite también en alguna medida obtener cuotas de legitimidad para operar en la industria extractiva o cualquier tipo de industria. La regulación del Estado para las inversiones ha incrementado y se ha sofisticado en los últimos años, así que no es tan libre que digamos. Hay ciertos avances, probablemente no como la que quisiésemos, pero sí hay avances en la realidad, materialmente, y no solo es utopía esto, no solo es utopía. Empíricamente sí hay avances. Entonces, incluso las mismas poblaciones se organizan ahora con mayor criterio para dialogar con las empresas al momento de que el Estado hace la consulta previa. Y como es natural, los conflictos también surgen entre los miembros de estas mismas comunidades, ¿no? Y eso hay veces dificulta el desarrollo del diálogo o el desarrollo de las empresas. Eso viene ocurriendo en varias partes, ¿no?, de la región. O sea que no es tanto un defecto normativo, diría, sino es de las personas que están en el gobierno, que están dispuestas a invertir, y las poblaciones que también vienen trabajando. Uh, Están involucrados en este asunto de las actividades extractivas. Pero yo diría que no es tan oscuro, sombrío o lúgubre el escenario. Creo que sí hay avances, no como las que quisiésemos, pero
sí, son pasos que nos sirven para construir una mejor ciudadanía, democracia, si queremos ver de ese lado. Muchísimas gracias, doctor Galimberti. Tenemos dos participantes, pero lamentablemente ninguno de las dos tiene activo su cámara, por lo que damos por finalizado la presente sesión de clase. Muchas gracias, doctor Galimberti. Nos vemos en una próxima sesión porque ciertamente estos temas sí se tienen que seguir tratando más en instituciones privadas. Doctor, cuídese y que Dios le siga bendiciendo. Listo, muchas gracias a Reader y a todos los asistentes al evento. Disculpen que no pueda responder a muchas preguntas. Ha sido una sesión muy interesante. Muchas gracias. Hasta pronto. Ya nos vemos.